Gracias, Asaf. Y gracias a todos, al pastor y a todos ustedes que me dan este privilegio de compartirles este mensaje. Mire, yo más que predicador enseño la palabra de Dios, y cuando me invitan a predicar quiero enseñarles principios que se van a quedar en nosotros y nos van a ayudar. No digo que así siempre debe ser, no, ese soy yo simplemente. Así es que, hermanos, ténganme un poquito de paciencia y vamos a sacar algo hermoso de un texto que quiero compartirles hoy día, que es el capítulo 1 prácticamente del libro de Colosenses. Es la carta de San Pablo a los Colosenses. Y cuando yo estoy en la radio hay un objetivo bien grande que tengo cada vez que hablo, y es que Manantial se caracteriza por compartirnos el conocimiento de Dios. Sin el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento no puede afectar nuestra vida. Así es que siempre te digo, mira, te inspiramos a caminar cerquita del corazón de Dios. ¿Por qué quiero caminar cerquita del corazón de Dios? ¿Se acuerda que había un dicho antes que los papás nos decían: el que con lobo se junta, aullar aprende? ¿Con qué lobo quieres juntarte? ¿Qué aullido quieres aprender? ¿Sí ves? Ahora, si es que yo estoy cerca y eso les decía Jesús a los fariseos o a los sacerdotes que lo desafiaban: ustedes son hijos del Dios de ustedes, o el padre de ustedes es el diablo, porque las obras de ¿quién quieren hacer? Del diablo, me quieren matar. Si nosotros nos vamos desviándonos de Dios, solo existe una opción, hermanos: te desvías del corazón de Dios y empiezas a aprender el aullido, los defectos, los patrones de pensamiento, de comportamiento de un mundo que se opone a Dios, que parece bonito, que parece que aquí nos llevamos todos, que aquí nos aceptamos todos, que lo más importante, como es el tema de esa Zootopia 2, de esa película que está por ahí, es que simplemente aquí el amor se reduce a una simple aceptación de diferencias, a una tolerancia. Pero el amor es mucho más. En cambio, si tú te unes con el amor de Dios, ese amor demanda sacrificio. Es un amor diferente que nos transforma. Pero no quiero predicar por ese lado, quiero dedicarme a Colosenses. Así es que mire, el punto es: te quedas pegado al corazón de Dios. ¿Qué creen que vamos a aprender si es que nos pegamos al corazón de Dios? ¿Qué aprenderemos? Amar, aguantar, a soportar, pero también a gozarnos del amor de los unos con los otros, a ser misericordiosos, a ser bondadosos. Amén. Vayamos a la carta de Colosenses, mis hermanos, el capítulo 1. Y mire, lo vamos a leer porque de ahí les voy a dar unos cuantos principios y se acaba. Dice Colosenses, voy a usar una versión de la Reina Valera, a ver si es que, déjenme ver si puedo leer la versión que quizás les van a proyectar en pantalla. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Gracias a ustedes y paz, gracia a ustedes, y a ustedes también paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de la cual han oído en la palabra de verdad del Evangelio que les ha llegado. Y así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre ustedes desde el día en que la oyeron y comprendieron de veras la gracia de Dios, tal como aprendieron de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel ministro de Cristo a favor de ustedes. Él también nos ha informado del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar
que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios, y que sean fortalecidos con todo poder conforme a su gloria, a su potencia, para toda perseverancia y paciencia. Con gozo damos gracias al Padre, que les hizo aptos para participar de esta herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención y perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, potestades, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Y además Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Hasta ahí vamos a ir con la lectura, hermanos. Fíjese que San Pablo escribe a los hermanos de Colosias, quienes, a pesar de que, ¿cómo los califica en el versículo 1? ¿Qué les dice? Estos infieles que se dejan engañar, etcétera. No les dice nada de eso. Les dice y les califica y dice: son gente, hermanos creyentes, con F empieza la palabra, fieles. Eso quieren decir, son gente de fe. Pero a pesar de ser fieles, carecían de conocimiento. Y hermano, estudiando un poquito el trasfondo de esta carta, lo que dicen aquellos que lo conocen más de las escrituras y de que estudian el trasfondo histórico, esta iglesia estaba siendo engañada por falsos maestros que enseñaban doctrinas erróneas sobre ángeles y demonios, me imagino también. Estos falsos maestros, fíjese lo que les afirmaban a estos hermanos fieles. Les iban y les enseñaban que Jesús no era el Hijo de Dios, sino que habían otros seres, como en una escala que yo no sé, de niveles, que llegaban desde el mínimo, desde el más pequeño hasta el más grande allá en el cielo, y que Jesús nomás andaba por la mitad. ¿Se da cuenta? Es que era una iglesia emergente. Eran griegos que creían en Zeus, en Atenea, en Apolos. Y cuando creen en el evangelio, porque Pablo, cuando va y predica, aunque fue Epafras el convertido por Pablo, y él va a contar de estas maravillas ahí en Colosas, y ellos creen, hermanos, y creen, y el poder del Espíritu Santo se manifiesta, y empiezan a dejar de creer en esa mitología griega, y empiezan a creer que un hombre es Dios mismo y que vino a morir por nuestros pecados, y ellos a creer tienen esa fe firme. A pesar de todo eso, mis hermanos que ya conocían, estaban siendo engañados. Era una iglesia emergente que aprendía, que empezaba a conocer la verdad de Jesucristo. Pero esta iglesia emergente estaba siendo invadida por doctrinas que les iban a apartar de la fe en Jesucristo. Por eso es que Pablo está tan preocupado por enseñarles lo que realmente era importante. Dice que a partir de la preocupación, y por eso les escribe la carta a los colosenses, y a partir de esta carta nosotros podemos extraer enseñanzas cruciales para una fe productiva que agrade a Dios. ¿Ustedes conocen a Dios? ¿Tienen un corazón para Dios? ¿Le quieren servir? ¿Quieren agradarle? Claro que sí, ¿no? Y la única manera es conocer la verdad. Pero ¿cómo vamos a conocer la verdad? Así es que vamos a encontrar en este pasaje pues algunos principios importantes, porque aquí Pablo describe a los hermanos de Colosas como creyentes fieles, y el mensaje de hoy se centrará en algunos aspectos de esta fe genuina. No todos conocemos ya todos, hermanos. Por eso predicamos cada domingo, por eso a veces escuchamos la radio, porque sentimos que todavía nos falta. Veamos un principio, mis hermanos. Versículo 1. Si ustedes ven el versículo 1 de Colosenses, lo que Pablo también dice ahí, que a estos colosenses fieles, él dice: gracia y paz
sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una versión dice: gracia y paz les sea añadida. Ahora, ¿qué quiere decir esto entonces? Lo que está diciendo Pablo en este sentido es que la fe genuina es como un recipiente siempre dispuesto a recibir más. ¿Quiénes quieren ser un recipiente? Ahí, listo. ¿Ya es fiel? Amén. ¿Tiene fe? No es suficiente. Manténgase como un recipiente que siempre quiere recibir más. Y dice, ¿qué es lo que Pablo pide para ellos? 1, gracia. ¿Y qué más? Paz. ¿Sí ve? El creyente de fe genuina no se conforma, desea conocer más de Dios para agradarle. Pablo sabe que la gracia que hemos recibido hasta ahora nunca será suficiente. Dios desea darnos gracia sobre gracia, ¿sí o no? Porque tiene paciencia, comprende que conocer a Dios es un proceso, hermanos. Y en ese proceso, cuando vamos conociendo a Dios y que empezamos a conocer las demandas del Evangelio, ¿es fácil? No, aquí hay hermanos que ya la tienen toda. Conocieron a Jesucristo y ya está todo. A ver que me enseñen la fórmula. Porque le digo, cada mañana yo necesito. Es hermoso cuando dice que las misericordias de Dios son frescas. ¿Qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué es fresca cada mañana? Porque cada mañana necesito la misericordia de Dios. Si usted ya fuera perfecto, ese versículo no estaría en la Biblia. Porque no necesita de la misericordia de Dios, necesita de su gracia cada día. ¿Cuántas veces usted la riega? ¿Cuántas veces va a tener que ir así a veces donde su esposa porque cometió un error? ¿Cuántas veces quizás a veces tiene que pedir perdón a sus hijos porque movido quizás por el cansancio o debido al cansancio, lo que sea, se le fue una palabra que no era? ¿Cuántas veces en el trabajo, a veces por miedo, por lo que sea, cometemos errores? Y ante Dios, pues necesitamos de su gracia cada día. Así es que Él quiere, como recipiente, usted como recipiente que ya tiene fe, manténgase abierto, porque la gracia de Dios usted la necesita. No se diga de la paz. ¿Qué clase de paz quiere darnos Dios? Ustedes ya saben de memoria ese versículo. Una paz que sobrepasa ¿qué cosa? Y de ahí Pablo dice, si es de ustedes, si está en ustedes, mantengan la paz ¿con quién? ¿Con todos los hombres? ¿Es fácil? No, mis hermanos, no. Por eso necesitamos del conocimiento de Dios. Fíjese que Dios desea darnos sobre gracia, les decía. Y además, fíjate, entre más conocemos a Dios y entre más somos aceptados y entre más conocemos la bondad de su corazón, ¿qué es lo que hace? ¿Usted quiere estar más cerquita del corazón de Dios? Sabe que yo tuve un papá muy severo a veces, pero muy distante. Y yo por más que quería conocerlo, me espantaba. Para pedirle un peso yo no iba directamente donde le decía a mi hermana menor, pídele un peso a papá. Le tenía un miedo. Y él decía, ¿por qué no viene él y me pide? Yo era muy pequeñito y chamaco, como para poder explicarles por qué no te lo pido. ¿Se da cuenta? Yo no me quería acercar al corazón de papá. Quizás él en su severidad quería hacerme un hombre. Lo que a él le interesaba es que no sea comunista y que no sea, ya sabe, lo que ahora está de moda. Y en esa severidad me alejó. Entonces, pero cuando veo un corazón de un padre que me abraza, que me ama, que cada día quiere levantarme, no quisiera estar cerquita de su corazón y aprender más de él. Y no tendría más paz, sabiendo que él quiere darme que poner todas mis cargas en él para que mi mente y mi corazón se llenen de esa paz. Amén, hermanos. ¿Sí? Así es que tenemos más confianza en él. Yo nunca pude recuperar
mi relación con mi padre hasta que se murió. Le dijo a mi mamá: dile a mi hijo que no me odie tanto. Antes de morir yo no estaba ahí. Yo no lo odiaba, yo ya era transformado, pero nunca pudimos tener el clic, la armonía, porque siempre hubo esa pequeña distancia, porque yo nunca aprendí a comunicarme con él. Por más que le amaba, no sabía ni por dónde hablarle. Eso es triste, mis hermanos. Pero cuando conocí a Dios, a mi Padre Celestial, pude amar a mi Padre, tratar de acercarme, claro. Pero sé que donde mi papá siempre puedo acercarme y tener confianza y tener la paz que Él me da, porque Él es un Dios bueno, además es Dios justo y verdadero. En segundo lugar, en los versículos 3 y 4, mis hermanos, donde dice que siempre orando por ustedes damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de qué dice, nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y qué? ¿De la qué? Hoy esto es hermoso. Esta fe, fíjese, dice, vemos que la fe del creyente genuino, mis hermanos, este es el tercer principio, segundo estoy apenas. Segundo, la fe del creyente genuino es una fe palpable, así como estoy tocando esto, así. Yo la veo. ¿Y en qué la veo? En el amor. Es un amor que huele. Cuando por amor nos comemos unas carnitas, qué rico, ¿cómo huele? ¿Sí o no? Es un amor que usted lo siente. Y ustedes van a ver en el contexto que Epafras estuvo ahí. Pablo quizás nunca fue a Colosas. Epafras le informaba de todo. Y él sentía cómo los hermanos practicaban un amor palpable, tangible, que se podía ver. Yo creo que ustedes practican ese amor, hermanos. Denle gracias a Dios. Pero si lo quiere practicar más, Pablo les dice: sean recipientes abiertos, que Dios los llene más de su gracia y de su paz. Fíjese qué hermoso era. Era una comunidad que se preocupaban, que atendían las necesidades del prójimo, que se perdonaban, ¿no? Que animaban, ¿no? Y que se consideraban los unos a los otros. Y todo esto es una fe, un fruto ¿de qué? De una fe genuina. A ver, ¿quién no quiere tener más gracia? ¿Quién no quiere tener más paz? ¿Quién no quiere practicar este fruto del Espíritu Santo en una fe palpable, en una fe que se vea? Todos, yo creo, ¿sí o no? Pero a estos les faltaba, fíjense, se estaban dejando engañar, ¿no? En tercer lugar, como afirma el versículo 5, veamos qué dice el versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Este es un versículo bien interesante, mis hermanos. La fe del creyente genuino, en tercer lugar, está arraigada en la esperanza. Usted me puede decir todo del amor, y sí, Pablo dice que los tres le llaman virtudes teologales. Las mayores son la fe, la esperanza y la mayor de esta, ¿cuál es? Exacto, es el amor. Pero le digo, si usted no tiene esperanza, ni hay amor, ni hay fe, y se lo demuestro. Vamos a suponer que todo este libro que te habla de eso, usted descubre que es una gran mentira. ¿Valdrá la pena tener amor basado en una mentira? No. ¿Valdrá tener fe basado en una mentira? No, mis hermanos. La esperanza en este momento, en el mundo en que vivimos, es lo que te sostiene, es lo que te hace amar al prójimo, al enemigo, hacer cosas que no harías normalmente, no perdonarías normalmente. Como dice San Pablo, preferible que ustedes sufran el oprobio, que el nombre de Dios sea blasfemado. No renunciarían fácilmente a sus derechos por amor, porque sin esperanza, si es que no hay un Dios que me ofrece que el mal, que la injusticia se acaba y que lo que Él tiene preparado para mí es un reino en donde no habrá lágrimas, no habrá sufrimiento y que todo el mal habrá sido destruido. Si eso no es cierto, yo digo con San Pablo: comamos y bebemos, que mañana ¿qué? No me vengas con ese cuento de que el amor y todo eso simplemente es un asunto de una parte de la evolución, porque los seres tenían que
por la preservación de la especie, tenían que amarse y ser bondadosos. Así creen los incrédulos. Dios lo puso ahí porque esa es una realidad. Y porque esa es una realidad, yo tengo esperanza. Y porque tengo esperanza, aunque vivo en un mundo contradictorio, yo voy a hacer la voluntad de Dios, porque Dios es real, no está muerto. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que son Dios vivo. Y Él tiene una esperanza guardada para mí. Por eso puedo amar. Hermanos, hoy se predica mucho un evangelio aguado. Y así es que fíjese que el amor genuino exige sacrificio, algo que no se predica mucho ahora. Amar a quienes no nos consideran, a quienes nos excluyen de sus redes sociales, a quienes nos ofenden. Eso no es fácil. Caminar la segunda milla o soportar el oprobio, no, como Pablo lo solicita a los corintios. Fíjese, tenemos que estar basados en una esperanza. Ahora, yo le sugiero a usted, si está dudando, no me crea a mí, experimente a Dios y pruebe. Y usted mismo compruebe si es que esto que le digo es cierto o no, porque esto es importante. Usted tiene que, ¿de dónde saca esta esperanza? ¿De dónde saca que yo lo que le estoy diciendo es cierto? ¿De dónde? ¿Alguien se lo pudo haber inventado? Todo esto viene del conocimiento de Dios. Por eso es importante que usted conozca al Dios genuino, al verdadero, no al que por ahí lo predican, no al que a veces lo anuncian por el YouTube o lo que sea. Tiene que ser el Dios verdadero. Así es que fíjese que el versículo 6 revela que la fe del creyente, mire el versículo 6 para que vea que no le estoy echando cuentas, que ha llegado hasta nosotros ese conocimiento del amor de ellos, de la fe, así como el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que ustedes oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como ellos fueron informados por Epafras. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿De dónde yo tengo esta esperanza? ¿De qué conocimiento? ¿Del conocimiento de Dios? ¿Del conocimiento de Dios? Así es que usted tiene que realmente saber que el Dios que aquí se predica, que el Dios que aquí le predicamos, realmente es un Dios verdadero. Porque si no, puede estar exponiendo la esperanza en algo que es falso y evitarse de estar de pachanga, de vivir la vida como usted quiera, tratando de agradar a Dios, a un Dios que no existe y que me pide que ame hasta mi enemigo. Mis hermanos, tenemos que conocer a Dios. El versículo 6, creo que no lo leí todavía, sí, ya lo acabo de leer, revela que la fe del creyente genuino se manifiesta en la forma en que practicamos el amor entre nosotros a través de los frutos del amor. ¿Cuáles son los frutos del amor? Dice Gálatas 5, el fruto, porque el fruto no dice los frutos, solo dice el fruto, ¿sí o no? El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, bondad, benevolencia, mansedumbre, fidelidad y dominio propio. Ese es el fruto. Y eso es lo que produce el conocimiento genuino de Dios. Vamos, cuarto lugar. La fe del creyente genuino se sostiene en el conocimiento de Dios. Mire lo que dice el versículo 9 y 10, porque Pablo está preocupado por ellos, pues están siendo engañados y ellos tienen que conocer a Dios. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de qué cosa, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, que dice agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Y como dice el versículo 11, esto nos va a dar poder. Fortalecidos, Dios no nos deja solos, nos da poder, porque esto no es fácil, mis hermanos. Así es que mire lo importante de lo que está diciendo aquí. El conocimiento de Dios es esencial para una fe genuina y una esperanza
sólida. Las falsas doctrinas nos distraen. Ahí andaban hablando de ángeles. Yo me acuerdo en una iglesia, se destruyó esa iglesia. Habían demonios debajo sacaban demonios debajo hasta de la batería, yo creo. Y estaban distraídos con esa demoniología. Por ahí ahora andan con la angelología, reciben esos mensajitos por el WhatsApp o por ahí de unas oraciones, incluso oran a los ángeles y todo eso. Y eso es lo que les estaban tratando de meter estos falsos maestros en ese momento. Fíjese que oímos un evangelio centrado en mi felicidad. Lo importante es que tú seas feliz, que tú hagas lo que te hace feliz. Dios quiere que sea feliz, claro, Él quiere que sea feliz. Pero Dios dice, tú no vas a conseguir la felicidad por ti mismo, yo soy encargado de tu felicidad. Así es que, mis hermanos, lo más importante es ese conocimiento de Dios que nos ayuda a no distraernos en cuentos, en falsas doctrinas. Y porque estas falsas doctrinas nos pueden persuadir y nos desenfocan de Cristo para enfocarnos en nosotros mismos, en mi bienestar, en mis bienes, en lo que sueño, en mi carro nuevo, en mi casa nueva, y me estoy descuidando y alejándome de la verdadera esperanza. Y cuando me alejo de la verdadera esperanza, me alejo de la verdadera misión. Hermanos, no nos engañemos, no hay Cristo sin cruz, y no hay cristiano sin que cargue su cruz cada día. Pero Dios te va a hacer feliz y completo, y feliz y lleno de paz y de gracia. Finalmente, la fe genuina se fundamenta en el conocimiento del único que puede revelarnos al Dios vivo. ¿Quién nos puede revelar al Dios vivo? Esto es bonito, hermano, esto es hermoso. ¿Qué dice ahí el versículo? ¿Qué les dije? Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el principio de toda creación. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Ustedes han leído el Apocalipsis, algunos le tienen miedo. Y yo siempre quería leer el Apocalipsis para ver de quién está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? A ver qué cara tiene, a ver si es el anciano de días con pelo blanco y se va a levantar del trono. Y nunca vi eso. ¿Alguien ha visto eso ahí en el Apocalipsis? ¿Qué es lo que ve Juan? Luz, un arcoíris de esmeralda, algo impenetrable, porque en algún momento eso como que se enfurece un poco antes de empezar a tirar las copas de la ira en su juicio final. Es un fuego, es un trueno, son relámpagos. Claro, del trono sale el Cordero. Pero Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿Dios es qué? Espíritu y verdad. ¿Alguien ha visto al Padre? ¿Alguien puede ahorita describirme cómo sería el Padre físicamente? Pero usted sí me describiría. Si ha vivido suficientemente en Cristo, usted sí podría describirme mucho del corazón de Dios. ¿De dónde lo aprendió? De su Hijo. ¿Por qué? Dice que Él es la imagen visible de algo que yo no puedo ver. Así es que si yo quiero conocer al corazón de Dios, ¿a quién tengo que ver? A Jesucristo. Déjeme ponerle un ejemplo. ¿Cómo es esta mensaje? Mire, cuando Cristo viene a la tierra, no todos creían que era Dios ni el Hijo de Dios. Es más, hasta sus discípulos, casi hasta el último medio, que dudaban. Pero aquí está una viuda, va llorando por que se murió su única esperanza. Se da cuenta que a la viuda se le muera su único hijo. Ella no tenía esperanza. ¿Dónde ir? No había casas de beneficencia, no había, ¿cómo es que se llama? El Medicaid. Y uno no iba a aplicar para eso. No podía, no había, no existía. Es más, iba a ser desechada. La mujer era prácticamente, su única opción era morirse de hambre, prostituirse o lo que sea para subsistir, pero era muy difícil. Ahí iba su única esperanza, iba en un ataúd o en un catre, no sé cómo era ahí. Jesús lo ve y le dice el texto que se mueve a compasión. ¿Quién es Jesús? La imagen
invisible del Dios visible. Y esa imagen invisible del Dios visible se acerca y resucita a la única esperanza de la pobre viuda. Yo simplemente le digo, imagínese que usted es la viuda. Después de recibir ese milagro, y vamos a suponer que usted ya conocía que ese Jesús, que ese que le hizo el milagro era Dios mismo, supongamos, y usted recibió ese milagro, ¿qué es lo que hubiera ido a contar a la gente en cuanto a Dios? ¿Qué hubiera dicho? Mira, Dios vino y ¿qué hizo? Resucitó a mi hijo. Pero ¿qué hubiera dicho? Dios tiene un corazón justo, un corazón severo, un corazón que me dice que yo fui pecadora y por mis pecados yo quedé viuda y por mis pecados se murió mi hijo y por mis pecados estoy sufriendo lo que yo estoy sufriendo y que si no me arrepiento me voy al infierno. ¿Eso le diría a la viuda? ¿Ah? No. ¿Cómo describiría usted si hubiera sido la viuda y sabiendo que Jesús era Dios, si es que hubiera sabido, cómo describiría el corazón de Dios? ¿Bondadoso? ¿Misericordioso? ¿Que se preocupa por mí? ¿Que quiere lo mejor para mí? ¿Que sufre por mí? ¿Que llora cuando yo lloro? Mire, qué hermoso, mire el leproso. Y al leproso os limpió. Y si usted hubiera sido un leproso y llega a Jesús, la imagen invisible del Dios visible, el corazón mismo de Dios, y usted una persona completamente desechada que no podía acercarse a nadie, ni siquiera podía ir a adorar al templo porque usted no era aceptable, inmundo somos, decían, para que la gente los veían y corrían. Pero vea el corazón de Dios, un humano visible del Dios invisible que se acerca, lo toca, lo limpia. Y si hubiera sido ese leproso, ¿qué hubiera ido a contar a su familia una vez que está integrado, una vez que le vuelve el gozo y la esperanza? ¿Qué hubiera contado del corazón de Dios? Si usted quiere llevarse en su mente y en su corazón la imagen del Dios invisible, ¿a quién tiene que conocer? A Jesucristo. Si ve, ese conocimiento es el que nos llena y nos da seguridad en la esperanza. Esa fe genuina, mis hermanos, es importante. La fe del creyente genuino se basa en el conocimiento de Cristo, la imagen visible del Dios invisible. Ese Jesucristo, además de ser la manifestación completa de Dios, es quien creó, dice a partir del versículo 15, creó todas las cosas y las sostiene. No sé quiénes han ido a la universidad y han estudiado física cuántica o lo que sea. ¿Sabe lo que cada día que usted amanece? No sé qué es lo que primero que hace. Y usted logra ver que si lo que primero que hace es tomarse un café y ahí está su cafetera, que su cafetera todavía sigue siendo cafetera, es Dios. Porque todas esas partículas, y hay unas partículas bien chiquititas adentro, dicen los científicos, que vibran. Y esa vibración es que marca la diferencia entre una sustancia, hierro, agua, lo que sea, la diferencia entre una y otra. El oro mantiene esa vibración, que es solo oro. Pero ellos dicen que si alguien pudiera tener la fuerza para ir y cambiar esa vibración, cambiaría la forma y el aspecto de todo. Pero eso es más difícil todavía. Ellos creen que si a estas cosas, si tuvieran voluntad propia, y un día amanecen y dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a vibrar como vibra la partícula del hierro. Yo no voy a vibrar como las partículas de una tortilla. O yo no voy a vibrar como las partículas de lo que sea, del aire o lo que sea. Y ese día se rebelan y dicen, vamos a vibrar de una manera. La realidad que usted ve sería caótica. No vería árboles, vería otras cosas. Usted estaría completamente confundido. Eso es una imposibilidad. Pero ¿sabe por qué es una imposibilidad? Porque el que sostiene esa vibración, ¿quién es? Cristo, el que las creó. Y entonces, si Él sostiene nuestra realidad, Él nos sostiene también a nosotros. Así es que este Cristo, que
que fue, este Jesucristo, que es no solo la realidad visible del Dios invisible, es el que sostiene la realidad, y toda esa realidad está sometida a Él. Entonces mi último punto es: usted tiene que conocer a Jesucristo, pero tiene que, una vez que lo conozca, someterse a su autoridad, porque Él es el que sostiene todo. Y antes de terminar, mire, déjeme decirle esto. Basados en esta teoría, supongamos que un día el sol se le ocurre: yo ya no quiero ser sol, ahora quiero ser luna, ¿no? Y un día la tortilla dice: yo no quiero ser tortilla de maíz, me voy a hacer tortilla de lodo, de zoquete ahí. ¿Se da cuenta el caos que sería? Toda la creación, cada partícula está sujeta ¿a quién? A Dios. ¿Y qué dijo Jesús cuando vino al Padre? Que Él está sujeto ¿a quién? Al Padre. Por eso Él fue quien fue. ¿Se acuerdan en el Getsemaní? Padre, ¿qué le dice? Si es tu voluntad, pasa de mí esta ¿qué? Pero no se haga conforme a ¿qué? Sino a la tuya. ¿Sabe cuál es una característica de Dios y de su amor? Que le da a usted libre albedrío. Dios puede someter todo, y todo está sometido a Cristo. Pero ¿sabe lo que Dios no es que no pueda, pero no quiere por su propia naturaleza someterle a su corazón? No hay manera. Dios no lo hizo un títere, Dios no lo hizo un robot. Lo único que Dios no puede, porque en su naturaleza no lo quiere, es someterlo a usted y decirle: este va a venir aquí porque quiero. El sol puede, la luna puede. Por eso ve el arbolito que usted tiene sembrado, todo está sometido. Por eso cada mañana usted ve el árbol. Pero Él espera que su corazón se someta. Como el Hijo se sometió al Padre, nosotros nos sometamos a su Hijo. Y si nosotros no nos sometemos a su Hijo, el conocimiento que Él nos pueda dar del Dios visible e invisible no tiene sentido. Si su voluntad, si usted tiene muchas promesas de Dios, pero no las cree, es como que si alguien le dice: te voy a regalar $1,000,000, está aquí, pero multiplicado por 0. ¿Cuánto es 1,000,000 por 0? ¿Qué pesan las promesas de Dios si usted no las cree? Si usted no se somete a la voluntad de Dios, 0. ¿Qué vamos a hacer ahora, hermanos? ¿Qué le hemos dicho? Sea un recipiente abierto. La fe genuina implica un deseo constante de conocer más a Dios y recibir su gracia. 2, le he dicho, se manifiesta a través de acciones tangibles de amor entre los creyentes, creando una comunidad solidaria, atenta, efectiva, con el deseo de que otros conozcan del amor de Dios. En tercer lugar, le dije, es una esperanza sólida, está fundamentada en una esperanza firme, basada en las promesas de Dios, que permite amar, sufrir sin desmayar ante las dificultades. Cuarto lugar, el conocimiento de la voluntad de Dios es esencial para vivir una vida digna, agradable al Señor, produciendo frutos eternos, con un amor tangible, una fe tangible. Y finalmente, la fe se basa en el conocimiento de Cristo, quien revela al Dios invisible y tiene autoridad sobre toda la creación. Deje que Dios tenga autoridad sobre su voluntad y su corazón. Señor amado, gracias por esta linda gente hermosa que te ama. Gracias, Señor, que tenemos tu palabra. Gracias que podemos creer en ti. Gracias que podemos reconocer que cada día nos falta de tu gracia y queremos más de tu paz. Llénanos de tu conocimiento. Queremos ser gente que da fruto. Queremos ser una comunidad que da testimonio por donde quiera que vaya de que tú eres un Dios vivo, y que así como te vemos a ti, Señor Jesucristo, vemos en ti, Señor Jesucristo, el corazón de Dios, que el mundo pueda ver en nuestro corazón que tú eres real, Señor, por la manera en que te amamos y la manera en que nos amamos. Y en el nombre de Jesús te pido, amén.
Gracias, Marcos. ¿Por qué no inclines tu rostro? Vamos a hacer una oración. ¿Quieres conocer más de Dios?